elaboración de las nuevas constituciones después del Vaticano II, porque no son tan normativas como las anteriores, que pueden fomentar o han fomentado una cierta relajación y comprometen menos que antes, dicen algunos. Se ha percibido también la falta de uniformidad. San Vicente, claro, lógicamente, tiene una conferencia, o dos, no sé, una sobre todo, sobre la uniformidad. Entonces, claro, para San Vicente era muy importante que todas las comunidades viviesen practicando esa uniformidad en los horarios, en las prácticas, en todo el sistema de vida de la comunidad, e incluso en misiones, en las misiones populares. La hora de la oración. Yo conocí un misionero en el Versó hace bastantes años que decía que él cumplía a rajatabla los horarios, por ejemplo, del tiempo de San Vicente. Y entonces bueno, pues se acostaba muy temprano, a las 9 yo pasé por allí, íbamos a una asamblea a Roma y pasamos aquí por París para escuchar unas conferencias antes de la asamblea y nos paramos en el Versó. Y entonces aquel misionero, que era realmente admirable, pues cuando había sol todavía, él se iba a la cama. Y después a las 5 en punto de la mañana, como marcaba el tiempo San Vicente, se levantaba para hacer oración, etcétera, etcétera. Bueno, bien, no aceptaba las normas actuales, que hay que adaptarse a diversas circunstancias de tiempo, de lugar y también pues de las fases del tiempo ordinario. Entonces, claro, algunos hablan de esos prejuicios. De todos modos, también pensemos, por ejemplo, en la terminología de las constituciones. Todavía hay gente que habla del noviciado. Cuando yo hice el noviciado, en mis tiempos de noviciado, pero eso es una terminología que no es la nuestra. El noviciado para nosotros se llama seminario interno. Y yo a veces protesto en las comunidades donde estoy, dice, oye, no, tú has hecho el seminario interno. Dice, ni hablar, yo hice noviciado. Bueno, de todos modos, a veces hay que adaptarse incluso a la terminología, porque es muy importante la terminología también. Claro. Otras cosas que se han recuperado que antes no se tenían, por ejemplo, pues es, ¿cómo le llaman? Antes de hacer los votos, hacemos compromisos, ¿no? Hay una palabra que... Buenos propósitos, exactamente. Yo el otro día le preguntaba a un estudiante en Salamanca, ¿qué? ¿Has hecho ya los buenos propósitos después de terminar el seminario interno? Dice, no, todavía no, lo haré dentro de unos días. Buenos, pues eso se ha recuperado, algo que se había perdido. Y las formulaciones, por ejemplo, si leemos las formulaciones de las constituciones de 1954, ¿verdad? A mí me asustan, ¿verdad? Yo las he leído varias veces. Y realmente es una formulación que nos habían convertido en religiosos, prácticamente. Porque, claro, nuestra configuración en la Iglesia no tenía acogida en el derecho canónico. Y entonces, claro, ahora sí, en el nuevo derecho canónico se ha hecho un conjunto de términos, de situaciones, de cosas para todas las personas que no son religiosas, para todas las congregaciones que no son religiosas. Actitudes positivas. ¿Cuáles son las más importantes? Yo tengo aquí 4 actitudes positivas frente a la regla, a las constituciones. Primero, la actitud de aceptación, aceptarlas con amor agradecido, no insistiendo tanto en la letra como en el espíritu. Cuando aceptamos con amor agradecido, estamos señalando la fidelidad a Cristo, fidelidad a los fundadores,
fidelidad a la Iglesia y fidelidad a la compañía. Esto es lo que estamos haciendo cuando realmente somos fieles o aceptamos las constituciones. Fidelidad a Cristo, fidelidad a los fundadores, fidelidad a la Iglesia, fidelidad a la compañía. Segunda actitud. Actitud de profundización. Profundización. El aceptarlas lleva consigo el meditarlas en el corazón, en conocerlas, en profundizarlas con seriedad, para lo que no basta una lectura superficial. La profundización en las constituciones lleva consigo ahondar en las dimensiones teológica, cristológica y neumatológica. En tercer lugar, actitud de vivenciación. Vivenciación. Es decir, hay que llevarlas a la práctica, a la vida, hacerlas vida. Hay que experimentarlas desde la fe, animada por la esperanza e impulsada por la caridad, teniendo como origen la experiencia primigenia de los fundadores, del fundador. Han sido escritas y aprobadas para orientar a vivir esa experiencia, para enriquecerla y actualizarla. El carisma de los fundadores ha de ser asumido y vivido por sus seguidores. Y una de las mejores maneras es la vivencia de las constituciones. Y por último, de actitud de renovación. Los misioneros debemos actualizar cada día nuestra vivencia, nuestro conocimiento y compromiso con nuestras constituciones. Pues bien, esta era y es la primera charla que yo había preparado precisamente para esta especie de curso, ¿verdad?, sobre ¿qué? Las constituciones como un libro de vida. Y ahora podemos pasar a otro. A otro tema. Vamos a ver si yo lo encuentro. Padre, ¿cómo poder pasar a concreto esto que acabamos de escuchar? Sí. Usted nos ha hablado, y sobre todo cómo transmitirlo para los nuevos estudiantes, seminaristas. Eso depende, yo creo que sobre todo pues de los formadores y del ambiente que se pueda crear precisamente en esa comunidad de formación. Claro, yo creo que eso, primero los formadores, yo creo que una de las cosas fundamentales es que conozcan y vivan en su vida propia las constituciones, las amen, reflexionen con frecuencia sobre ellas. Y entonces cuando realmente un formador vive auténticamente lo que significa las constituciones para la congregación de la misión, entonces con su vida, con sus palabras, con su oración, con sus charlas, con su conocimiento de esas constituciones, pueden transmitirla precisamente a los estudiantes, a los formandos, a aquellas personas que el día de mañana van a ser misioneros dentro de la compañía. Y eso es, claro, depende de la tarea y de la vivencia de esas constituciones por parte de los formadores.
yo no veo otro camino, ¿no? Yo he estado mucho tiempo como formador, sobre todo cuando yo era joven, ¿no? Pues fui superior o director de estudiantes de filosofía, ¿no? Entonces había muchas vocaciones, teníamos 100 estudiantes en los años 60, ¿no? Y yo jovencito, ¿verdad? Pues con 30 y tantos años, pues estuve 4 o 5 años de director, entonces claro, tenías que hablarle, y claro, después fui superior del teologado también 2 o 3 años en Salamanca, también había unos 100 estudiantes, ¿verdad?, de teología. Claro, era muy difícil porque era una formación muy masiva, muy masificada, ¿no? Y entonces, claro, pues pasaba como el tiempo, ¿verdad? Pues los formadores nos hablábamos muy poco de las constituciones. Cuando yo era teólogo, yo hice primer año de teología en Cuenca, ¿verdad?, en una ciudad pequeña, donde era un teologado desde hacía muchos años, pero después, como las vocaciones aumentaron, se construyó la Casa de Salamanca, que es una casa inmensa, tan grande o más que esta, pero allí éramos también, el primer año, los 2 primeros años, éramos 250 teólogos. Y aquello, la formación no podía ser grande, ni nos hablaban mucho de las constituciones. Pero en cambio ahora, ¿verdad?, a excepción de algunos lugares, como hablábamos de Vietnam, donde hay muchas vocaciones, la India, que hay muchas vocaciones, pues hay pequeños grupos. En Salamanca en este momento me parece que eran 3 teólogos. Pues bien, 3, son pocos, ahí pueden realmente inculcarles, infundirles, reflexionar constantemente sobre las constituciones, etcétera, etcétera. Y es, yo qué sé, que la gente se anime y ame su vocación. Y si ama su vocación, tiene que amar precisamente la guía precisamente de su vocación, que son las constituciones, y llevarlas a la práctica, con todas las consecuencias, ¿verdad? Y cuando los formandos no son muy numerosos, se puede trabajar mucho mejor con ellos que realmente cuando es una gran masa de estudiantes como en mi época. Pero entonces apenas nos hablaban de las constituciones, ¿verdad? Solamente que nos repartieron en 1995, me parece que nos repartieron precisamente, y aquello, bueno, aquellas constituciones realmente, después, meditándolas, nos damos cuenta de que realmente no eran conformes a los orígenes, a la tradición y a la fundación de la compañía, ¿verdad? Pero tampoco nos hablaban los formandos. Yo recuerdo que estando en el seminario interno, ¿verdad?, que éramos también muchísimos, pues el padre Huerga, Benjamín Huerga, un padre muy amable, un hombre venerable y un hombre extraordinario, pero nunca nos hablaba de las reglas, de las constituciones, nos hablaba, ¿no?, de otras cosas, ¿verdad? Bien, entonces depende un poco de los formandos, de los formadores, ¿no? Padre, hoy día las exigencias de nuestros estudiantes, después que han hecho el seminario interno, sí, tanto los que estudian filosofía como teología, en estos centros, al menos nos pasa a nosotros en República Dominicana, que estudiamos con jesuitas la filosofía y con dominicos la teología. Entonces realmente carecemos de espacio, los formadores carecen de espacio para poder entrar a profundizar lo que le enseñaron en el seminario interno. sí, sí, claro. Y para nosotros eso es algo bastante Sí. problemático, Sí. por las demandas que tienen de trabajo, de campo y otras cosas. Entonces siempre los estudiantes dicen, no, estamos muy ocupados. Entonces, aunque usan bastante el celular y otras cosas. Pero yo creo que la ratio formación tiene que ser más enfática en esto, ¿no? Sí. De conocer en mayor profundidad tanto la historia, biografía de Vicente de Paúl, como también de las constituciones y estatutos. Sí. Es un documento clave para nosotros, Claro, sí. ¿sí? Lo que nos, como usted decía, lo que nos identifica en la Iglesia
son las constituciones y estatutos. Exactamente. ¿No? Tenemos documentos muy buenos de los obispos, pero para nosotros lo que realmente nos va identificando son las constituciones y estatutos. A lo mejor el Padre General debiera darnos una carta mensual, como hacen otras congregaciones, hablándonos de algún temita, ¿no es cierto?, que toque a la Constitución y el Estatuto. A mí me encantaría eso, ¿no? Porque recibir una noticia de Roma una vez al mes y eso, y son crónicas, no son realmente temas formativos. Es buena la crónica, es bueno saber de lo que están haciendo los cohermanos en distintas partes del mundo, pero yo creo que tiene que haber más énfasis un poco también en lo que usted está hablando. Sí, yo creo que sí. Pero hay también otra cosa que me parece que no se hace y se debiera hacer en la congregación. Hoy todos nuestros estudiantes van a centros públicos a estudiar teología. En Salamanca pues van a la Universidad Pontificia de Teología. Yo le dije a un compañero: tú estás haciendo la tesis doctoral aquí en la Pontificia de Salamanca. ¿Por qué no te preparas bien y llegas a ser profesor en esa universidad, en esa facultad, para que realmente nuestros estudiantes vean que también hay un profesor que es de la congregación? Y eso me parece, pero en cuanto llegan a un cierto nivel, lo abandonan todo, y abandonó ya de hacer la tesis doctoral en la Pontificia y además abandonó todo, bueno, por lo que fuera, yo eso ya no lo sé. Ahora ya ni está en Salamanca, sino que lo han destinado a otra parte. A mí me parece que esto se ha abandonado, porque yo no digo que tenemos que ser especialistas, pero hay que tener también especialistas, algún especialistas en teología, para que realmente podamos ayudar a nuestros estudiantes a formarse mejor, porque claro, uno que explica teología, un vicenciano que explica teología o filosofía, pero teniendo una mentalidad precisamente vicenciana. Porque claro, vamos a un dominico, pues ellos explican precisamente siguiendo a Santo Tomás y la mentalidad tomista, ¿no? Un jesuita exactamente lo mismo. Y así entonces, claro, nosotros debíamos tener también formadores, profesores especializados, y algunas provincias sí que los tienen, pero muy pocas. Yo sé que aquí en París, pues el padre Gómez, ¿verdad?, que yo lo conozco, pues está en el Instituto Católico. Y además yo lo invité hace año y medio precisamente a dar una conferencia a Salamanca en una semana vicenciana, y lo hizo muy bien, muy bien. Pues bien, esto es algo que debiéramos mantener. Y aquí en París siempre ha habido gente especializada, precisamente yo los he conocido porque he venido muchas veces a París y a esta casa, ¿verdad?, en este sentido. Hay que cuidar la formación de los nuestros y también ayudarles precisamente de esta manera. Bueno, es lo que yo pienso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, a ver, si yo puedo escuchar en español. I'm very happy at the last part. No escucho aquí nada. Sí, ahí. Tú le dices. Español. Ahí, a ver, sí. Okay. I'm Sí. very happy that in the last part you mentioned about the pneumatological aspect when we meditate on the Constitution. And am I right if I would say that our Constitution doesn't pay much attention or elaboration on this pneumatological aspect? It's true that our motto, Evangelisare Pauperibus Misit Me, taken from the Luke chapter 4, verse 80. When Jesus was full of the Holy Spirit and guided by the Holy Spirit, is true. But this aspect of Holy Spirit is not insufficiently emphasized in the Constitution. Am I right if I say that? Sí, tiene razón al decir eso. Ciertamente que ese aspecto no está muy concretado en las constituciones. Sin embargo,
nosotros podemos decir, dado la teología actual, que la neumatología tiene una importancia grande precisamente en todos los aspectos. Bueno, nosotros podemos dar una interpretación neumatológica también de nuestras constituciones, aunque las constituciones no lo resalten demasiado, pero podemos darle, porque sabemos que San Vicente repite que Dios fue el fundador de la compañía, pero el fundador de la compañía no solamente Dios Padre, Dios Hijo, sino también Dios Espíritu Santo. Y entonces podemos dar siempre, ¿verdad?, desde la teología actual, una interpretación neumatológica pero eso depende de todos aquellos que las estudiamos o las realmente reflexionamos o las vivimos. Y eso tenemos que decir que es muy importante que, sabiendo que el Espíritu Santo las inspiró, que el Espíritu Santo las lleva a cabo y que el Espíritu Santo las inspira en cada uno de los misioneros. Y este aspecto tenemos que resaltarlo cuando hablemos de ellas o cuando hablemos sobre ellas. Yes, I agree with that. But at the level of congregation, it is not given attention. Maybe, am I right? I just overheard that, for example, the Vincentian community in India, it's a large congregation following our spirituality, Vincentian spirituality, and they mix this Vincentian spirituality with this charismatic spirituality. And when they want to join the congregation, the Vincentian family, I think they are not accepted. Ya, sí. Bien, eso depende un poco de cada situación, ¿verdad? Depende de cada situación, a lo mejor en la India hay eso. Yo comprendo que entre nosotros, ¿verdad?, este aspecto se resalta poco. Tengo que decirlo, por lo menos en los ambientes que yo conozco, ¿entendido? Se resalta poco y debiera resaltarse más. Por eso aquí yo he insistido precisamente que las constituciones tienen también una dimensión neumatológica, ¿verdad? Y debiera explicarse también en muchos aspectos, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es la tercera persona después de la muerte y la resurrección de Cristo, precisamente es la persona que actúa fundamentalmente, santifica e impulsa precisamente la acción misionera de toda la Iglesia. Es lo que yo pienso, ¿entendido? Bueno. Sorry, Father. I was very glad to hear you mentioning the Holy Spirit so often, and I find that in our constitutions, the three first simplicity, humility, and meekness are very, very powerful. And as the Holy Spirit seems to guide us through this part of the constitutions, and I'm shy about saying this, but because I want to give you a personal example that I believe that the Holy Spirit is working in the people where we are working, and I want to give you a concrete example, slightly embarrassing, where in one of the schools where I work, which is a primary school with a lot of children who have all sorts of difficulties, and one day I was walking down the corridor, and coming towards me was one of the teachers, a mature woman, bringing a small child, and she walked straight up to me and looked me in the eyes like I'm looking at you, and said, "I love you." Now, I'm not sure what I said at the in response to that, but I did probably say, "Well, I love you too," but I had been reading Pope Benedict, God is love, and in that he made a distinction between agape,
which I understood that she was speaking about that, although she didn't know the word agape, but she was not talking about eros. And so I mentioned this to my spiritual director, who is a very deep man and a psychologist, and he has written a book about all this. And he said he's done research on in 5 different continents about what is the proper response to somebody who says, I love you. And he says, really, the only response is, wow. Wow. No, yeah, I guess it sounds funny, but it's simply saying, look, the whole thing is about love. But just be careful, because the Beatles and various other people have spoken about it, but other people have exaggerated and make it something like more erotic. So I believe that the constitutions tell us simplicity, and that it's through meeting people who see something in us and want to express it, that instead of saying, oh no, that's be careful, that we see that God is working in other people, so that life is essentially dialogical. That it is not, I'm doing this for people like this, it is, and that's the way Vincent was. So I recently bought the book that this my spiritual director has written, and it's extremely good, and I will show it to anybody who wants to see it. But it's really emphasizing what you said, our life attitude, to bring our life attitude into and to live it out in faith, hope, and especially love. So I just needed to make that statement because I feel very strongly about it. I don't go around saying it to many people because they say, this guy, he's off the wall. But he's not off the wall, I know that. And because I'm a certain amount of experience in life. And I knew this woman was not saying to me, I knew she was not saying, I'm in love with you. She was just saying, I love you. And a whole lot of the kids that I'm in the schools where I work, they tap my hand and all that, and there's nothing dangerous about that because I'm very careful. But it's a sense of trying to allow God's love to live in us. And that's what I hope we're all trying to do. Amen. Muy bien, muy Thank bien, you sí. for listening. Thank you for listening. Perfecto, sí, perfecto, no hay problema ninguno. Lo ha explicado muy bien. Yo creo que así tiene que ser, porque Dios es amor. Y la única actividad que tiene Dios no es más que esa, amor. Y amor y amor, ¿verdad? Exactamente. El segundo tema es sobre el número, yo lo leo en latín, porque a lo mejor entienden todos latín, ¿no? No. Bueno, entonces la leo en castellano. No. Español. Bien. El fin de la congregación de la misión es seguir a Cristo, evangelizador de los pobres. Este fin se logra cuando sus miembros y comunidades fieles a San Vicente, primero, procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu del mismo Cristo. Reglas Comunes, capítulo 1, número 3. Para adquirir la perfección correspondiente a su vocación. Reglas Comunes, capítulo 12,
13. Segundo, se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los más abandonados. Tercero, ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una participación más plena en la evangelización de los pobres. Este es el artículo primero en que consiste la vocación. Pues formular este artículo, yo estaba presente en aquella asamblea, ha sido uno de los debates más profundos, más extensos y más complejos que se podían dar en una asamblea general. Llegar a la formulación de este artículo. Había varias corrientes muy pronunciadas que estaban en contra de esta formulación y otras corrientes que estaban a favor de esta formulación. Querían revisar sencillamente pues todo el capítulo primero de las reglas comunes de San Vicente y adaptarla al mundo actual, a la cultura actual. Y bueno, pues la polémica fue durísima. Hay algunos padres que todavía viven precisamente, que polemizaron de una manera tremenda. Bueno, dicen que alguno que luchó precisamente por esta formulación se jugó la posibilidad de ser superior general, ¿verdad? Un padre que todavía vive en Perú, ¿no? Un hombre muy inteligente, es español, pero toda su vida la ha realizado pues entre Chile, me parece que Chile y Perú. El Duaño. Bien. Parte primera, la vocación. En esta primera parte de las constituciones se lleva el título de vocación. Se exponen los elementos constitutivos de la identidad teológica y canónica de la Congregación de la Misión. Es, por lo tanto, la parte más fundamental e importante. En ella se expone lo que la Congregación de la Misión es. Expuesto el ser, tenemos el camino claro para exponer lo que debe hacer, ministerios y obras, y cómo debe vivir, estilo de vida, formación, gobierno. Por lo tanto, el punto de partida, precisamente, de todo lo restante. Comenzamos comentando el título de vocación, cómo surgió y cuál es su significado. Origen del título. 1. En el Esquemata Constitución, libro negro, que fue el libro precisamente de la Asamblea, me parece que de 1968-69, le llamaron libro negro, que era un libro provisional de constituciones, se puso como título el de la Congregación de Congregaciones, Misiones in Ecclesia, pero al ser rechazado el esquemata o libro negro, el título de la primera parte desapareció. En las constituciones provisionales de 1968-69 se repetían los consabidos títulos de sabor escolástico: fin, naturaleza, espíritu. Esa división que todos, bueno, por lo menos en mi tiempo estudiamos en filosofía, en teología, exponer el fin, la naturaleza y el espíritu. Se pedían títulos más sugerentes, más significativos, y se invitaba a la inspiración de los asambleístas y a la creatividad de los mismos. No hubo mucho éxito. El título vocación surgió cuando se trató de la división de todo el conjunto constitucional. La comisión preparatoria de la Asamblea General de 1980 recibió la sugerencia de dividir todo el entramado constitucional en 4 apartados: vocación, evangelización, vida comunitaria y organización de la congregación. Las provincias dieron el visto bueno
en principio, pero después de haber sido discutido el asunto en la Asamblea. Esta no lo aceptó. La razón fue que tal división exigía en aquel momento un cambio profundo y amplio de todo el entramado constitucional. La cosa se dejó para otro momento más oportuno. Al final de la Asamblea General de 1980, cuando prácticamente se habían formulado los textos constitucionales y estatutarios, se presentó de nuevo la cuestión cómo dividir las constituciones. Se nombró una pequeña comisión que recogió la idea de dar como título a esta primera parte de las constituciones el de vocación. La razón que la pequeña comisión dio a los asambleístas fue que el título de vocación daba unidad al contenido teológico y jurídico expuesto en la primera parte de las constituciones. La Asamblea aprobó la propuesta de la pequeña comisión. El significado del título. El término vocación es complejo. Puede significar realidades distintas. Aquí lo tomamos en el sentido teológico, como llamada de Dios para cumplir una misión. Es el sentido teológico de la palabra vocación. Aquí lo tomamos en este sentido. Dios tiene la iniciativa. Él es quien llama. Pero siempre hay alguien que es llamado, siempre hay alguien a quien Dios confía una misión. Dios llamó a San Vicente y le confió la misión de fundar una congregación que se dedicara a la evangelización de los pobres. San Vicente aceptó la llamada y responsablemente llevó a cabo el designio de Dios. Fundó la congregación de la misión. Claro, muchos han pensado que Dios fundó la congregación de la misión el día 25 de enero de 1617. Eso históricamente es falso completamente, ¿no? Ahí pues recibió precisamente pues una inspiración, el famoso primer sermón de la misión. Y algunos creen que eso fue la fundación. No, la fundación fue 8 años después. Cuando los Gondí le dieron 30.000 libras, me parece, para fundar una congregación, y después al año siguiente, a los 2 años, precisamente, se reunieron 3 misioneros, precisamente, en el colegio de Vaux-en-Falls, ¿verdad? Esa es la fundación auténtica, ¿verdad? La fundación auténtica. Porque claro, yo he tenido que defender en diversas asambleas provinciales este tema, ¿verdad? Porque algunos quienes, el origen del carisma, pues es distinto, ¿verdad? Pero vamos, que el origen de la congregación fue en esa fecha, el día de la conversión de San Pablo, de 1617, pues lógicamente, pues eso no es verdad. Es como todo el problema de Chatillon, ¿verdad? Que San Vicente transformó la parroquia precisamente de Chatillon porque estaba totalmente abandonada, según ese famoso informe que aparece en el tomo 10 precisamente de las obras completas de San Vicente, pues diciendo que era una parroquia pues también muy abandonada, todo lo contrario. San Vicente fue allí porque era una parroquia viva, una parroquia merece la pena, y además él estuvo 3 meses nada más en aquella parroquia, porque fue del 1 de agosto hasta el 22 o 23 de diciembre. En este momento hay una biografía en francés de una autora, de Marie Joël, que fue editada en 2015. San Vicente de Paúl en el Gran Siglo. Vamos a publicarla en castellano muy pronto, en unos meses.
Y ahí recoge todos los descubrimientos hechos por un misionero que vive en esta casa, que se llama Bernard Koch, que es el que mejor ha estudiado los archivos por donde ha pasado San Vicente de Paul. Y entonces, claro, esa parroquia, el arzobispo de Lyon se la encomendó a Berulle, porque en 1614 había pasado el arzobispo una visita pastoral a Châtillon y encontró una parroquia espléndida, muy buena. Y entonces se la encomendaba a su comunidad. Y Berulle se negó sencillamente porque no tenía suficientes misioneros o sacerdotes y los quería dedicar a otra cosa. Y entonces se acordó de Vicente de Paul, que era su dirigido espiritual. Y entonces lo mandó allí. Y entonces esa autora en ese capítulo dice que lo que se puede decir de Châtillon fue una explosión de caridad. ¿Entendido? Explosión de caridad. Y de ahí nació precisamente pues todo el reguero y río de caridad que después desarrolló San Vicente de Paul. Porque claro, la película esa que se hizo en 1947, me parece que 46, que es espléndida, el personaje de San Vicente que aparece ahí, pero claro, al inicio aparece Châtillon con una iglesia en donde había un gallinero precisamente, en el mismo altar. Todo eso es falso. Ya André Daudet decía que tenía 50 errores históricos esa película. ¿Entendido? Bueno, pero a pesar de eso, es una película estupenda, ¿verdad? Porque ahí aparece un personaje de San Vicente extraordinario y además tiene unos diálogos maravillosos, ¿entendido? Bien. En nuestro caso hay un aspecto importante. La vocación dirigida a una persona pasa a ser también llamada a un grupo que forma una comunidad. La comunidad hereda, por así decirlo, la vocación del fundador. Muchos documentos del magisterio contemplan a las comunidades como herederas de la gracia que recibió el fundador para que la conserven, la promuevan, la actualicen, siempre en armonía con el cuerpo místico de Cristo. El término vocación pone de manifiesto la dimensión teológica de la congregación. La congregación de la misión, además de ser una realidad eclesial y social, es una realidad teológica. Su origen está en Dios. Dios inspiró a San Vicente, como lo dice Urbano VIII en la bula Salvatoris Nostri, fundar la congregación de la misión. Dios fue el que se valió de la señora de Gondi y de San Vicente para que se prolongara en la historia la obra misionera iniciada en las tierras de Gondi, el primer sermón de la misión. Porque claro, en este primer sermón, en este acontecimiento, bueno, podemos decir que ahí el que fue dirigido a realizar todo eso fue la señora de Gondi. Después de haber confesado sencillamente a aquel anciano en Cannes y que San Vicente no podía decir nada porque era secreto de confesión, el encargado de publicarlo fue él mismo, ese anciano, antes de morir, y lo escuchó la señora de Gondi, y entonces fue la que publicó totalmente, y es quien dirigió a San Vicente: señor Vicente, lo que tiene que hacer usted ahora es predicar un sermón sobre la confesión general. Le dio el tema, le inspiró a que hiciese ese sermón, y después allí, en sus tierras, ese sermón tuvo un éxito extraordinario. El primer sermón de la misión. Y claro, las mujeres han tenido un papel importantísimo en la biografía de San Vicente. La primera fue la señora de Gondi, pero después Luisa de Marica,
Después otras muchas que podemos hacer un elenco maravilloso, cómo realmente inspiraron a San Vicente, ayudaron a San Vicente, orientaron a San Vicente y le ayudaron a realizar su obra inmensa de caridad a lo largo de su vida. Urbano VIII, después de recordar la obra de las misiones, añadió: dicho Padre Vicente, a quien Dios, autor de todos los bienes, también había inspirado esta misma idea, emprendió con unos pocos de esta obra tan útil para la cristiandad, dando principio a la congregación. Esta afirmación de Urbano VIII llenaría de alegría a San Vicente y le daría seguridad para ir configurando la idea de lo que debía ser la congregación. La congregación de la misión es la institucionalización del carisma. En ella se hace historia, un don de Dios a la Iglesia. Que Dios es el autor de la compañía fue una de las convicciones más profundas de San Vicente de Paúl. Varias veces se lo dijo a los misioneros: Dios es el que ha hecho todo esto por medio de las personas que ha juzgado conveniente, para que toda la Iglesia sea suya, para que toda la gloria, sea suya. Y estas otras: tengamos confianza en Dios, padres y hermanos, de forma total y perfecta, y estemos seguros de que si Él empezó su obra en nosotros, Él la llevará a feliz término. Una conclusión muy importante dimana de lo dicho. No se puede reflexionar ni valorar con hondura y acierto sobre lo que la congregación es y hace, si se prescinde de su dimensión teológica. La congregación es ante todo un don de Dios a la Iglesia para seguir e imitar a Cristo, evangelizador de los pobres. No siempre es fácil tener presente esta dimensión teológica. Por influjo de la formación intelectual o por influjo del secularismo, se da demasiada importancia a las leyes históricas y sociológicas. No es que esa visión sea equivocada o mala. Lo que intento decir es que es una visión incompleta. No se puede negar las leyes de envejecimiento de la persona, ni tampoco de las instituciones, las leyes de desgaste y del rejuvenecimiento. Pero en el campo teológico, ni las estadísticas, ni los criterios científicos son definitivos. Si la libertad humana es capaz de pasar por alto toda previsión humana, con mayor razón cuando se trata del poder de Dios, del poder de la gracia de Dios. Pascal dijo que lo único que no está sometido a la razón son las realidades del orden de la caridad, de la gracia, es decir, las realidades teológicas. ¿Qué consecuencias prácticas se pueden deducir del significado del título vocación? Son varias. Unas de orden espiritual, ya indicadas o sugeridas. Hay una que me parece muy importante y es que no se pueden plantear bien las cuestiones que afectan a la vida de los misioneros, y a la misma congregación si no se tiene en cuenta la dimensión teológica. Ver las cosas desde Dios, como decía San Vicente. Por ejemplo, decía San Vicente lo siguiente, que algunos, yo recuerdo una tesis doctoral que hizo un compañero y amigo mío en Roma, dice que este es el principio fundamental de toda la teología de San Vicente. Esta frase: pido a Dios, Señor, que nos conceda la gracia de mirar todas esas cosas tal como son en Dios y no tal como parecen fuera de Él, pues de lo contrario podríamos engañarnos
y obrar de manera diferente de como Él quiere. Y en otra parte, concédenos la gracia de mirar estas cosas con los mismos ojos con que tú las miras. Esto es sencillamente cómo mira y miró San Vicente las cosas, desde Dios, con los ojos de Dios, desde el punto de vista de Dios. De lo contrario, no serían comprensibles las cosas que Él hizo y realizó a lo largo de su vida. Un ejemplo puede ser el proyecto comunitario. ¿Cómo se puede hacer bien un proyecto de vida y de ministerio de un misionero o de una comunidad? Sí. Un ejemplo puede ser el proyecto comunitario. ¿Cómo se puede hacer bien un proyecto de vida y de ministerio teológico de la vocación? El proyecto podrá ser bueno, pero si no está contemplado desde la dimensión teológica y espiritual, deja de ser proyecto para convertirse en un plan de vida y de actividad. En las constituciones, precisamente, en la vida comunitaria, en uno de los capítulos, ¿verdad?, que se introdujo, es hacer este proyecto comunitario. Es algo que han aceptado prácticamente todas las congregaciones en sus normas y en sus reglas, después del Vaticano II. Pero claro, no es un plan de vida, ni tampoco de actividad. Es algo más profundo. De lo contrario, no tendrá sentido. Y yo creo que, en general, hemos convertido ese proyecto en algo rutinario y sin sentido teológico y espiritual. Abordamos ahora el tema de la principal de las constituciones, el fin o finalidad de la congregación. La pregunta es, ¿para qué fue fundada la congregación de la misión? Breve historia del texto. En la historia de la congregación se han dado 5 formulaciones del fin de la congregación. Primero, en la bula Salvatoris Nostri de enero de 1633. El fin principal y objetivo especial de esta congregación y de sus miembros ha de ser, con la ayuda de Dios, buscar, junto con su propia salvación, la de las almas de los que residen en los pueblos, aldeas y lugares humildes. Esto es lo que decía Salvatoris Nostri. La inspiración primera centraba el fin ministerial de la congregación en la evangelización de los campesinos, máxime ruriculis, que decía sencillamente las reglas comunes en latín. La idea era clara porque a continuación se excluye el poder evangelizar en las ciudades. San Vicente hablaba de este modo. Segundo, en las reglas comunes aprobadas por el arzobispo de París en 1653, cuyo texto conocemos en el códice llamado de Sarsana, la formulación del fin de la congregación es el siguiente. El fin principal es, primero, cumplir en todo la voluntad de Dios. Segundo, evangelizar a los pobres, sobre todo a los campesinos. Tercero, tratar de ayudar a los eclesiásticos a que adquieran la ciencia de los santos, a fin de que guíen a las gentes por el camino de la salvación. Es digno de notar en esta nueva formulación del fin el primer campo, hacer en todo la voluntad de Dios. También es digno de notar que se expone con claridad el aspecto ministerial, no solo de evangelizar a los pobres, sino de ayudar a los eclesiásticos a que adquieran la ciencia de los santos, a fin de que guíen a las gentes por el camino de la salvación.
Fueron 20 años los que pasaron desde la bula Salvatoris Nostra hasta las reglas aprobadas por el arzobispo. Descansamos un momento porque los traductores están fatigados. Entonces, ¿Están fatigados? sí, Pues muy bien. Esperamos un momento, ¿eh? están pidiendo, sí. Fatigué. Y son fatigados. Los traductores que se cansan. Sí, sí, muy bien.